tal? Bienvenidos nuevamente a estos tutoriales de diseño gráfico. Vamos a tener nuestra primera interacción con el software de Illustrator. En este capítulo vamos a hablar de las cosas más sencillas que se pueden hacer en Illustrator, las herramientas más sencillas. Vamos a hablarlas uno a uno y más que nada la interfase. Vamos a ver de qué está compuesto el Illustrator y cómo se maneja. Bueno, en este caso el Illustrator, como todos los softwares que han manejado previamente, en la parte superior tenemos una barra de menús. En esta barra de menús pues está subdividida dependiendo el tipo de acciones que nosotros podamos seleccionar. En este caso, como pueden ver, pues si yo veo ventana, dice organizar ventana, examinar complementos. Si yo me voy a efecto, me da unas opciones de efectos. Si yo voy a texto, me habla de fuentes, de tamaños, de cosas así. Ahora bien, cuando ustedes vean, por ejemplo, este pequeño triángulo que tenemos por aquí, quiere decir que vamos a tener un submenú. Entonces, cuando muchas veces estemos hablando de ciertas opciones, cuando estemos diciendo alguna opción de los menús, usualmente vamos a decir objeto, sector, recortar el tamaño, o una sección o una situación así. Por ejemplo, ventana, herramientas, nuevo panel de herramientas, y eso nos va a dar una opción. Como pueden ver, incluso hay algunos que ya tienen hasta algunos comandos, incluso lo que es en edición, pues tenemos los clásicos, copiar, cortar, pegar y algunos otros. En esta parte superior tenemos lo que es el panel de control. Este panel de control, ¿para qué nos sirve? Son ciertas opciones que, dependiendo de lo que nosotros estemos utilizando en ese momento, van a aparecer ciertas opciones. Ahora bien, de este lado izquierdo, que es lo que más van a utilizar realmente, es la barra o el panel de herramientas. Aquí, como pueden ver, pues tenemos un listado de diferentes iconos, los cuales pues si yo voy seleccionando van a ir cambiando. Por ejemplo, si yo selecciono aquí lo que es el texto, como ustedes pudieron ver, aquí en la parte de arriba ha cambiado. Aquí ya tenemos otras opciones, las cuales van en base a texto. Si yo selecciono otro tipo de cosas, aquí ya se desaparece. Justo en la parte de abajo tenemos esta parte, que lo que tenemos es el relleno y el borde. Generalmente cuando estamos trabajando con algún elemento, vamos cambiando de este a este. Ahí está, como pueden ver, relleno, y el otro es el trazo o el borde. Entonces, generalmente vamos a ir cambiando de uno en uno cuando estemos trabajando. Okay. Una vez que ya vimos todos estas barras de herramientas, lo que vamos a ver aquí frente a nosotros es el espacio de trabajo o mesa de trabajo. El espacio de trabajo es donde nosotros vamos a estar trabajando con los elementos gráficos, con los vectores o con todo eso que estemos colocando o importando en nuestro Illustrator. Del lado derecho tenemos igual estos paneles, los cuales, como pueden ver, son ciertas opciones que incluso vamos a ir cambiando dependiendo de lo que estemos trabajando. Aquí tenemos algunos como mesas de trabajo, enlaces, bibliotecas, capas, trazo, muestras, estilos gráficos, los cuales vamos utilizando dependiendo del trabajo que estemos haciendo. Ahora bien, especificando de mesas de trabajo, aquí tenemos cierta cantidad de opciones. ¿Esto por qué? Porque nosotros hicimos este archivo con 8 mesas de trabajo. Yo me puedo ir moviendo de una a otra, por ejemplo, dándole un doble clic. ¿Por qué? Me voy a alejar un poco de lo que es ahí está la pantalla. ¿Cómo hice esto? Yo estoy utilizando lo que es comando o control, dependiendo si ustedes están en Windows o PC, y la tecla de más o de menos. De acuerdo, yo con esto me acerco y me alejo. O incluso yo puedo presionar la barra espaciadora y con el clic me aparece una mano. Cuando yo doy clic, se cierra la mano y puedo moverme. Entonces, ustedes pueden moverse en su documento, ya sea para acercarse con este comando que les digo, command más o control más, y command menos y control menos, o incluso utilizando lo que es la lupa. Yo puedo acercarme, dependiendo yo donde le dé clic, voy a irme acercando, y si presiono la tecla option, si se fijan, lo que es la lupa cambia de más a menos. Entonces yo me puedo ir alejando incluso
dependiendo de lo que ustedes quieran. Y seleccionar lo que es la mano y ya moverme. Entonces voy a ir a este espacio de trabajo, el cual está en blanco, y vamos a trabajar un poco en este espacio. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo dibujando un rectángulo. Yo le doy clic a mi herramienta de rectángulo. Simplemente voy a dar un clic y arrastrar, y voy a generar un rectángulo dependiendo la posición que yo suelte. Si yo suelto, yo genero este rectángulo. Ahora bien, como ustedes pueden ver, yo le estoy dando clic y le puedo estar moviendo y voy a hacer un rectángulo de cualquier forma. Si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, un cuadrado con los lados iguales, simplemente presionando Shift al mismo tiempo que ustedes están arrastrando el ratón, van a generar ese cuadrado. Muy bien. Ahora, además de aquí de mi herramienta rectángulo, yo le puedo dar clic a esta herramienta, dado que ustedes pueden ver aquí tengo un pequeño triángulo, un pequeño pico, que si yo le doy clic a este, me va a desplegar un menú muy similar a lo que tenemos en las barras de menús. Y yo puedo cambiar aquí, por ejemplo, a una herramienta elipse, que igual si yo arrastro, hago clic y arrastro, yo puedo dibujar una elipse. Y si presiono al mismo tiempo la tecla Shift, voy a hacer un círculo completamente redondo. Ahora bien, no solo tenemos esas opciones, también tenemos la herramienta polígono, que si yo le doy clic, por default me va a dar 6 lados. Ahora bien, si yo quisiera más lados sin que yo suelte el clic, yo puedo utilizar mis flechas, las teclas de flechas, y puedo subir y bajar el número de lados que yo quiera usar. Simplemente con que yo seleccione, puedo poner un triángulo, uno de más, uno de menos, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer en ese momento. Por ejemplo, yo voy a hacer un octágono y lo suelto. Muy bien. Ahora, por ejemplo, vamos a dibujar otro tipo de elementos. Aquí tenemos una herramienta que es estrella. Yo puedo dibujar incluso también estrellas. Y si yo lo presiono Shift, ¿qué es lo que hace? Hace que la punta siempre esté hacia arriba. Ahora yo puedo cambiar el número igual de puntas que tenga. Por ejemplo, esta. Me gusta esta. Y puedo mantener que una siempre esté hacia arriba. Y lo suelto. Entonces ya aquí tengo pues los primeros elementos que podemos hacer sencillos a través de esta barra de herramientas. Ahora bien, yo me voy a mover entonces ahora entre mis mesas de trabajo. Y vamos a trabajar aquí con el logotipo del taco keto. Bueno, aquí tenemos algunas formas que ya hemos trabajado previamente. Y lo que vamos a hacer, vamos a agregarles un poco de color. Para empezar, para que ustedes se fijen, este elemento en sí, este bigote tiene, como ustedes pueden ver, el relleno, el blanco y el borde en negro. En teoría, pues esto debería ser simplemente el bigote solo negro. Entonces, ¿qué le podríamos hacer? Lo más sencillo sería tan solo invertir los colores que tienen dentro y afuera. Entonces le damos clic aquí y ya tenemos este bigote de esta manera. Y puedo trabajar igual con este de aquí. Le hacemos lo mismo y ya tenemos este color. O si en un momento dado yo le quiero dar un color específico, por ejemplo, a esta parte de aquí arriba, yo le puedo dar un color desde esta parte aquí en mi panel de control, que aquí ya tenemos estas opciones. Yo puedo ponerle un color rojo, por ejemplo. Y en un momento dado yo aquí tengo este elemento, el cual es rojo con un borde negro. Ahora, si yo quisiera quitarle el borde, yo no quiero que tenga el borde negro, me voy a esta parte y le quito el borde y le pongo ninguno. ¿De acuerdo? Igual podemos hacerlo con la parte inferior. Yo tengo que seleccionar, eso es muy importante, con cuál estoy trabajando, porque por ejemplo, si yo hago esto y le pongo un color,
se va a colorear aquí. Si yo hago esto y le pongo un color, se va a colorear acá. ¿De acuerdo? Ahora bien, siempre tienen que tener en cuenta que pueden utilizar estos de aquí o estos de acá. ¿Cuál es el detalle? Que yo aquí directamente yo puedo estar moviéndolos. Pero si por ejemplo yo quiero trabajar lo que es este sombrero y quiero trabajar con las muestras de este lado, en este caso yo estoy trabajando con el relleno. Si yo le doy clic aquí, me va a cambiar el relleno. Pero si yo quiero cambiar lo que es el borde, tengo que seleccionar aquí el trazo y cambiar al trazo y quitarlo, ya sea que yo le dé clic aquí o le dé clic acá. Es lo mismo, yo le puedo cambiar aquí y acá. Son las formas que en un momento dado podemos colorear nuestros elementos. Ahora vamos a bajar un poco y vamos a trabajar con un poco de texto. Ahora, en lo que es el Illustrator se conocen dos tipos de texto: el texto de punto y el texto área. ¿Qué diferencia hay en cada uno? Aquí pues tenemos dos tipos de texto, un texto de área y un texto punto. Aquí voy a seleccionar uno primero y como pueden ver aquí yo tengo tan solo este texto punto, que es una línea que está alrededor de un cuadro. Sin embargo, si yo selecciono este como pueden ver aquí tiene un recuadro diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que es un texto de área, que si yo incluso moviera lo que es el recuadro, el texto se va a acomodar a esa área, por eso se le llama texto área. Ahora, si yo moviera este cuadro de este texto punto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a distorsionar el tamaño. ¿Por qué? Porque este es un texto el cual está considerado como un texto que no va a ocupar un área, sino que es un tamaño específico. Ahora, ahorita que yo estoy modificando el tamaño, ahorita si yo lo estiro o si yo lo muevo, se va a distorsionar. Aquí ya distorsioné el tamaño. Bueno, voy a deshacer este modo, este movimiento que acabo de hacer. En edición, deshacer. ¿Okay? Ya deshice este movimiento. Y voy a hacerlo nuevamente. Cada uno de los elementos que tenemos en Illustrator lo podemos modificar, dado que tenemos estos pequeños cuadros, los cuales nos permiten modificarlo. Yo le puedo dar clic aquí y lo puedo estirar. Le puedo dar clic aquí y lo puedo estirar. Ahora, los más importantes de utilizar son los que están en las esquinas. ¿Por qué? Porque esto, si yo les doy clic, me va a mover tanto hacia arriba como hacia abajo. Ahora, para que yo mantenga esa escala o esa proporción, simplemente como hicimos cuando estábamos dibujando, apretamos Shift y se va a mantener en la misma proporción. Muy bien, ahora ya trabajamos con dos textos los cuales ya existen, pero ¿cómo generamos tanto un texto punto como un texto de área? Bueno, con nuestra herramienta de texto que tenemos aquí, yo le voy a dar clic y bueno, si yo le doy un clic y me pongo a escribir, voy a tener un texto punto. Le doy clic a mi herramienta de selección y ya tenemos aquí un texto punto. Muy diferente a que si yo selecciono mi herramienta texto, doy un clic y sin soltar, yo estiro. Aquí voy a tener ahora un texto área. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me pongo a escribir, y 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 a escribir, cuando llegue al punto donde tope, va a brincar a la siguiente línea. Cosa que no sucede con un texto punto. ¿Por qué? Voy a utilizar la herramienta selección, ¿ok? Y voy a generar otro texto punto. Si yo le doy clic y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, no tiene un fin, no tiene un límite. A diferencia del texto punto, yo incluso puedo seguir escribiendo, como pueden ver se está estirando y me estoy saliendo incluso de mi área de trabajo. Hasta que yo no esté dándole enter, no brinca a la siguiente línea. ¿De acuerdo?
Entonces, esto es muy importante cuando estén trabajando en Illustrator, determinar qué están trabajando, si están trabajando un texto punto o un texto área. Ahora bien, ya que tenemos aquí el texto punto, como ustedes pueden notar aquí arriba, tenemos nuestro panel de control con diferentes opciones. Aquí nosotros podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar el modo de la letra, podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar la distribución e incluso la posición. Aquí tenemos para cambiarle el color, por ejemplo, si yo quiero cambiarle, aquí ya le cambié, y otras opciones. Entonces recuerden que este panel de control nos va a servir para cambiar todo lo que estemos utilizando en Illustrator. Ahora bien, vamos a avanzar un poco más y supongamos que aquí ya tenemos un pequeño diseño, el cual pues ya tenemos un área, el cual tiene pues un vector, es un cuadrado muy sencillo, tenemos un texto, aquí otro texto, y yo le quiero insertar una imagen, una fotografía. No quiero trabajar ya con vectores, sino que quiero meterle una imagen la cual me va a servir para mi diseño. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo me voy a mi menú archivo, colocar, y me va a dar una ventana en la cual yo voy a seleccionar en lo que es mi disco duro o en mis archivos qué archivo quiero colocar. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner alguno de los tacos. Puedo poner colocar. Y primero me va a salir una miniatura y va a cambiar este cursor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que poner dónde va a estar esa posición de esa imagen. Entonces, por ejemplo, voy a darle clic aquí. Y ya tenemos aquí esta imagen. Ahora, esta imagen, como ustedes pueden ver, es mucho más grande que el área que yo tenía propuesta para esta foto. Entonces, recuerden que en las esquinas podemos nosotros cambiar en las anclas. Yo le doy clic y arrastro, siempre presionando Shift es lo ideal, y puedo mantener su distribución. Ahora, esto ya se me quedó de esta parte. Siempre con nuestra herramienta de selección, yo puedo presionar cualquier punto que esté dentro de la imagen, dar clic y arrastrarlo. Muy bien, al parecer vamos a movernos con lo que es la manita, con la barra, perdón. Me está sobrando todavía un poco. Vamos a hacerlo un poco más chico. Ok. Perfecto. Entonces yo voy a dejar esto por aquí. Ahora, al parecer lo que es la altura ya me quedó a un tamaño adecuado. Sin embargo, lo que es el ancho no me está ayudando. Ahora, si yo lo modificara aquí, esto ya quedó de alguna manera deforme, ya lo estoy deformando. ¿Qué es lo ideal en este sentido? Voy a deshacerlo y lo que voy a hacer es tapar esta área con algo de nuestros elementos que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Simplemente le doy botón derecho encima de la imagen y me voy a organizar. Esto funciona a través de capas. Entonces, si yo lo envío hacia atrás o enviar detrás, va a quedar justo detrás de nuestros elementos que ya teníamos aquí. Entonces, esto ya queda de esta manera, la cual lo que es esta imagen roja que tapó a lo que sobraba. Entonces, aquí ya tenemos una forma fácil de poner imágenes en nuestro Illustrator y editarlas al tamaño y a la forma que nosotros querramos. Bueno, estas son las instrucciones básicas. Estos son las funciones básicas que podemos ver en Illustrator. Como les digo, es una primera visión en lo que es el Illustrator, más que nada la interfase, algunas funciones que podemos ver. Si ustedes quieren ir más a fondo, sigan viendo estos tutoriales. Y si quieren aprender un poco más específicamente acerca del Illustrator, les recomiendo que vean en el canal de Ligloni nuestros tutoriales de Illustrator CS6. Tenemos una lista de tutoriales bastante amplia específicamente para
Illustrator para que ustedes aprendan qué es un vector, cómo manejar vectores, cómo trabajar todavía más a fondo en Illustrator. Este es CS6, pero lo que son los elementos de CS6 se aplican perfectamente a todo lo que es Illustrator CC. Ahora, si ustedes sienten que pueden aprender un poco más y quieren aprender todavía más, también les recomiendo que vean los tutoriales de logotipos en Illustrator. Estos tutoriales están muy sencillos, están muy interesantes, ya que ustedes pueden aprender todo lo que se utiliza para generar logotipos a través de Illustrator. Bueno, eso es todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, les pido un me gusta y más que nada suscríbanse. Sigan mandando sus preguntas. Nos vemos la próxima semana.